Pues sí, ya nada más deja repruebo unos alumnos. Ah, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se alcanzaron a escuchar lo de que los iba a exentar o no? Sí, Ah, qué bueno, porque es mentira. ay, yo estaba recontenta. Dije, si quiere que nos va a extender. Solo Solamente, con días y se acabó. solamente a los que me digan qué es pedagogía en inglés, los voy a exentar. Pues es casi lo mismo. Creo que no tiene traducción. Ni en inglés ni en español sabemos qué es pedagogía. No, sí, en español sí. A ver, ¿qué es? Es una ciencia que, pues, que estudia los comportamientos de los niños. Nada más. Y los viejitos y las mujeres. Bueno, para todos, pues. Es la ciencia que estudia el comportamiento de, de las personas. Y no es una técnica. Pues no que era un arte. También, sí, también. Ah, mi cabeza. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, déjenme les comparto pantalla y ahora vamos a definir qué es la psicología. Ma che cosa sappiamo sotto la psicologia? Listo, y creo que ya estamos casi todos. ¿Qué sabemos sobre la psicología? No sean malitas, mándenme ahí al mismo grupo, ahorita hago otro, pero al mismo grupo su asistencia, profe. De manera general, maestro. Sí, sí, o de específica, el conocimiento que tengan con respecto a la psicología. La ciencia que estudia las actividades mentales, los procesos mentales, eh, la forma de cómo trabaja la mente, ¿Ok? la parte cognitiva, la parte también afectiva, también la parte eh, de la conducta también es importante. Todo eso estudia el cerebro, ¿no? O sea, estudian los procesos mentales, las actividades, cómo funciona el cerebro, cómo aprende el ser humano, por qué se comporta de determinadas maneras, Ok. información muy general. Vero, te veo preocupada. No, es que ya, la maestra Landy ya, pues sí, la psicología estudia, bueno, la mente, cómo se comporta el ser humano y pues de qué manera, bueno, si lo requiera, cómo apoyar ese comportamiento. Ok, pregunta, antes de esta clase, ¿ya tuvieron otra materia relacionada a la psicología? Tuvimos psicología 2. Así de manera muy rápida, ¿me pueden decir qué temas vieron? Sí, vimos a varios autores, maestro. Por ejemplo, Vimos me acuerdo que Platón, Aristóteles, de Dewey, un poquito así como también de la historia de la psicología, que es la psicología educativa, ¿qué de es? forma también muy general, y diferentes autores sobre todo. Ok, bueno, vámonos, como dicen en mi pueblo, vámonos, Rikis. A ver, trabajamos igual, ¿va? Las 5 palabras que van a enriquecer su vocabulario, que no sean las mismas que las de la otra asignatura, ¿va? Esa es su tarea uno. Váyanle anotando por ahí. Este,
Un segundito. Ok, les aviso, tenemos 10 unidades, introducción a la psicología, psicología educativa, enfoques conductuales, aprendizaje, tipos de aprendizaje, memoria y aprendizaje, motivación y aprendizaje, enfoque cognitivista, psicología social y evolutiva. Lo que vamos a estudiar a partir de esta clase es únicamente una rama, una especialización de absolutamente todo el estudio de la psicología. ¿Ok? Les decía yo en la clase en vivo que no podemos, o sea, psicología y pedagogía son carreras hermanas. ¿Quién me dice por qué? Porque su mamá es la filosofía. Bien, pero ¿por qué más? Porque en parte se relacionan. ¿En qué partes? Por ejemplo, pues en el estudio del ser humano, de ir descubriendo cómo va evolucionando su aprendizaje, sobre todo su desarrollo. ¿Ok? ¿Quién más? Disculpe, me perdí, que había ruido en la casa. ¿Qué fue lo que preguntaron? ¿Por qué la psicología y la pedagogía se consideran carreras hermanas? Porque estudian la mente, el comportamiento humano, cómo aprende el ser humano, por qué se comporta, cómo se comporta. Ok, ¿cuál es el objeto de estudio? Uy, se pone buena. A ver, quiero ver, quiero ver. What? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? A ver, Gabriel. La psicología es analizar el comportamiento del ser humano. Ok, bien. ¿Cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Pues, Enseñanza y el aprende. aprendizaje. Ay, perdón. No, no, habla. ¡Reprobar! La enseñanza y el aprendizaje, cómo se enseña, cómo se aprende. Se los voy a enseñar cómo lo aprendí yo. Lástima que los tengo muy lejos. Me lo enseñó un señor ahí que va empezando hace como 25 días. Estábamos platicando acá en la... No, ya tiene más, creo. En la FES Aragón. E hicieron esa misma pregunta. Nos pasaron a varios y ¿cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? No, pues que la enseñanza, no, pues que el aprendizaje, no, pues que los niños, no, pues que... Uno antes de llegar a mí, dijo, pues todo. La pedagogía tiene como objeto de estudio absolutamente todo. Y un señor que va empezando que se llama Ángel Díaz Barriga le hizo así con su mano. Fenómeno educativo se llama. El objeto de estudio de la pedagogía en términos técnicos es el fenómeno educativo. ¿Qué entendemos por un fenómeno educativo? Pues la formación de calidad, de dar la educación, o sea, garantizar la educación, una garantía educativa. Esta se las puedo dar por buena porque me la preguntaron. Ya sabía que iba a estar bien. Pero me la confirmaron. Bueno, ok, ¿qué es el fenómeno educativo? Licenciado, ¿qué es el fenómeno educativo? Bueno, absolutamente todos los hechos que ocurran alrededor de un proceso educativo. Ya lo pusimos difícil porque al que sigue le preguntaron qué es educación y ya fue así como que... Y a otro le preguntaron qué es enseñanza, qué es aprendizaje, pero vamos a definir como objeto de estudio de la pedagogía el fenómeno educativo. ¿En qué punto? Fíjense, a mí se me hizo como incluso básico que preguntaran en qué punto la pedagogía y la psicología coinciden. En lo que comienza cuando, por ejemplo, un alumno tiene un problema, saber qué le está pasando al niño que no aprende. ¿Será que sea problema del papá? ¿Será que sea el problema de la mamá? ¿O somos nosotros los maestros que no estamos enseñando? ¿Qué pasa con ese En niño? términos técnicos, Talento. ¿cómo sería? Este, eh, pues, Podría ser en la dinámica escolar, podría ah, ser en el contexto social, económico, político, familiar.
Pero yo, o sea, me refiero a esto porque quiero hacerles la moción de que en qué punto o en qué puntos, porque como bien decía Landy, como bien decía Mari, o sea, no es uno el punto en el que psicología y pedagogía convergen. Si nos ponemos a profundizar con respecto a este tema, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a darle lectura al objetivo general para que más o menos vean de qué va. ¿Me ayudas? ¿Quién me cae mal? ¿Quién me cae mal? Fati, ¿me ayudas, por favor? ¿Sí puedes? En un nivel de inglés B2, por favor. Creo que está trabajando, ¿verdad? Navid, también. Marlene, Ya. y te salvó la Sí. campana. Adelante, Marlene. Ok, objetivo general. Al finalizar el curso, el alumno distinguirá los fundamentos de la psicología educativa, sus enfoques conductuales y los tipos de aprendizaje desde los cuales parte su análisis, con la finalidad de reconocer la importancia de la memoria y la motivación para el proceso de aprendizaje, además de los enfoques de los que se auxilia esta rama de la psicología. Muchas gracias. Ok, debemos de entender dos cosas. La primera, no es lo mismo estudiar los fundamentos de la psicología educativa desde un enfoque psicológico que de un enfoque pedagógico. ¿Ok? Vamos a partir de esa arista. Y segundo, por más, aquí ya no, me voy a echar porras a mi carrera, por más, entre más aprendamos o entre más estudiemos, eh, los fundamentos de la psicología general, evolutiva, conductual, educativa, laboral, etcétera, 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 tenemos un hándicap a favor. ¿Cuál es? No me De contestes. nosotros, el conocimiento del Ah, saber, sabemos cómo ok, preparar, bien, 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 sabemos bien, cómo bien. preparar, cómo buscar, cómo investigar. Pregunta, El ¿cuántos? pedagogo, ¿qué tiene que hacer? ¿A Mándeme. qué se refiere? Ok, cambio la No, no, pregunta. no, no pregunta. Cambio la pregunta. ¿Cuál es el punto a favor que tenemos los pedagogos sobre los psicólogos en el estudio de la psicología educativa? Mm, no. O sea, otra vez la pregunta, maestro, porque si no, no entendí muy bien cómo lo estaba ¿Cuál explicando es el usted. punto a favor que tenemos los pedagogos sobre los psicólogos en el estudio de la psicología educativa? Ah, ok. El punto a favor que tenemos es que los psicólogos nos pueden ayudar a poder que el niño, el problema que tenga un niño, los psicólogos pueden ayudarlos a que puedan aprender lo que nosotros enseñamos, ellos puedan aprenderlo. Nos ayudan si tiene el problema que tenga el niño. Ok, en términos técnicos, tienen una mayor facilidad a la comprobación de las conductas, Exacto. De ¿sí? las conductas, sí. En términos técnicos, nosotros, ¿cuál es nuestro punto a favor como pedagogos? Se supone, ustedes sí, Sí, muchos de los pedagogos no, pero por lo menos los que estamos aquí sí sabemos enseñar. sí, Se supone que ese sí, es nuestro punto a favor. sí. Vamos a hacer uso de la experiencia. Ah, sí, Pregunta desde la preparatoria que ya sí. empiezan a ver este tipo de perfiles. ¿Quién les ha enseñado mejor? ¿Docentes con formación psicológica o pedagógica? Eh, Pedagógica. con formación Pedagógica. pedagógica. Sí, ¿Por qué? sí. Porque entendemos bien el fenómeno educativo. Sabemos de qué va, sabemos de qué trata. De repente, ¿dónde es donde un docente o dónde es donde un pedagogo se pierde? ¿Cómo que se pierde? O sea, Ahí no va, les voy a entiendo. poner un ejemplo, ¿eh? Todo lo que venga después de cuando les haga así es un ejemplo. ¿Listos? Listo.
3, 2, Ah, 1. ah, Verónica, enderézate. Mírala. Te digo ahí, toda jorobadota. A ver, todos, enderécense rápido. Derechitos, alcen la cabeza. Puede ser posible. Ya se parecen a mis hijos. No puede ser posible. Bueno, a ver, ya hasta se me olvidó por tu culpa lo que íbamos a hacer. A ver, Mara, ¿qué estamos explicando? Pero rápido, mi hija. No puede ser posible que te tardes tanto, ¿no? Parece que estoy trabajando con niños. Me da mucha risa. Ahí vamos a terminar. Es un ejemplo, Marita, no te preocupes. Ahí vamos a terminar, porque ahí es el punto de la psicología educativa. ¿Ok? Ahí es donde... ¿No me corto? no, Sí, no. O sea, Dime. está su pantalla nomás, su foto de usted, Ok, me voy a ir un su, poquito más lento porque ya vi que está la conexión su inestable. perfil, En esta parte es donde muchos, por ejemplo, pero muchos no. docentes se pierden entre la persona y el personaje, por decirlo de una forma coloquial. Nos perdemos entre la persona y la profesión. ¿Ok? La psicología educativa nos va a apoyar a nosotros Ujú. como pedagogos a estudiar a la educación desde la psique. En el fenómeno educativo, díganme los actores del fenómeno educativo. El estudiante, el maestro, Bueno, ¿Ok? el ¿Quién salón de más? clases, el ambiente, las instituciones educativas, Directivos, docente, alumno, personal directivos. administrativo, Ujú. padres de familia, comunidad escolar. ¿Cuántos de esos personajes tienen psique? Todos tienen Todos. psique. La institución también. Ah, a la No, institución la no, pero estructura las no. personas que trabajan ahí. Ok, imagínense que nos vamos al TEC de Monterrey. Así ahorita todos como estamos, nos vamos a un salón, a la licenciatura en pedagogía. ¿Quién saldrá mejor preparada? ajá. ¿Nosotros o la generación anterior o la generación después? Pues la generación o sea, la que está más actualizada debe salir como lógica o en teoría debe salir mejor, pero también depende de la persona que le eche gana. Ok, a partir de ahora vamos a dejar de decir depende de la persona y podemos empezar a decir depende de la psique, Ok, depende de depende sus de la psique. motivaciones, depende de su contexto, depende de sus aspiraciones. ¿Sí me explicó? Vamos a ver, esto ya se los dejé en la clase en vivo, quiero que veamos una parte que me encanta demasiado, que podemos denominar aquí dentro del índice como conceptos de psicología. Díganme el vocablo, la raíz etimológica de psicología, la pueden buscar, ¿eh? No, podemos pensarlo. Psique y logos. ¿Ah? Sí, que Psique, mente, luego estudio. Ok. luego ¿Qué es estudia la exacto. psicología? Estudio de los procesos mentales, de la mente, del alma. Estudia de la mente. Ok, les voy a compartir, denme un segundito. Muy bien. Ya, eso ya lo tenemos casi por default, ¿no? Los psicólogos y los pedagogos debe de ser algo que en cuanto nos pregunten, lo Sí, aprendamos. Nos vamos a ir en una lectura exacto. por párrafos. Me van a ayudar a leer, que quiero que quede bien claro. Y también quiero escucharlos leer. Es la otra. Ok. Ok, Vamos a revisar all right. en cuanto a términos que requieren nuestro plan de estudios. Si quieren, anótenlo.
Bueno, no si quieren, anótenlo. No queremos. Fundamentos de la psicología. ¿Qué fundamenta la pedagogía, por ejemplo? Corrientes filosóficas, corrientes pedagógicas, corrientes psicológicas. Ok. Eh, desde tiempos históricos, la conducta humana Maestra, es la investigación científica, ¿no? Está basado en la investigación. Ok, muy bien. ¿Cómo surgió esa investigación científica en la psicología? Pues poco a poco, maestro, a Perfecto, través de pero los siglos. muy bien, no, es correcto. Ensayo y error, la experiencia. Ahora sí que no fue en este siglo, fue desde muchos años atrás. Ok, a través La del experiencia, el lenguaje técnico estudiando podemos, la conducta humana, eso es, de manera, empírica, por experiencia, exacto, a través observando, de la observación a través de la práctica, de la experiencia. un punto al que me diga a quién se le conoce como el padre de la psicología. John Comenio. No, Freud. No, no. ¿cómo se llama ese señor? No, John A ver, Comenio. espérenme. ¿A qué país, les voy a ayudar, Ay, a qué país se le conoce de forma bélica? ¿A qué país se le conoce por desarrollar tecnología durante la época de los inicios de la edad contemporánea? Paola Vichy. Bueno, Todos, Alemania, ¿no? ajá, de ahí es el padre de la psicología. Leibs, tiene un apellido raro, Leipzig. No, Lenin. William Wundt. Kuhn, Wilhelm Wundt, Wilhelm Kuhn. ¿ok? Wilhelm Wundt. A él se le conoce como el padre Wittenhut. de la psicología, nada más y nada menos por tener el primer laboratorio experimental de Ah, psicología, sí, Wittenhut. ¿ok? Todo lo que usted, ojo de loca, no se equivoca. Ok, vamos a tomar ese ejemplo como referencia. Normalmente las mujeres aplican esa, ¿no? Ojo de loca no se equivoca cuando tienen presentimientos de algo fatal. Y no, no es una canción. Este, entonces, esa intuición, ¿cómo sabemos que esos pensamientos le podemos dar el adjetivo de intuición? Bueno, porque tenemos un proceso cognitivo que nos lleva a través de la percepción de fondo y forma, de los momentos, de los sentimientos, de las emociones, a predecir o advertir una conducta en un hijo, una pareja, un peor es nada, un tal, 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 tal. Sí, Bueno, no voy a entender. en este sentido, podemos llegar a concluir que sí, a partir del empirismo, el método científico tomó una relevancia tan importante que nos permite aseverar de forma cuantitativa y cualitativa que existen conductas, que existen hechos y que existen acciones que bajo un contexto o bajo un ambiente van a suceder sí o sí. Por ejemplo, un salón de clases con 65 alumnos. ¿Qué es lo más probable que pase? Sí, 60 son hombres y 5 son mujeres. Y en ese salón se imparte la asignatura de ingeniería civil. Puede que haya un poquito de discriminación hacia esas 5 alumnas ¿Ok? o el rechazo, O todo lo contrario. que ellas sean las que, bueno,
pues, En en conocimiento, ya en cuestión, otras cosas aparte. ajá. Es que estamos hablando de todo lo que puede pasar. No pueden enamorar. Cuando son pocas más enamorar, el hombre no tiene que enamorar a las muchachas, que eso es lo que Ok, dicen. estamos haciendo alusión a Para qué? que les ayuden. Ah, bien, aspectos sociales, culturales, naturales. Naturales. ¿Sí me explico? Ok, ya Sí. podemos empezar a predecir. ¿Me vas a ayudar con la lectura, Vero? Porfi. Así o más grande. Más grande, por favor, profe. Voy. Objeto de estudio de la psicología. Perdón, no estaba haciendo el daño. Objeto de estudio de la psicología. El grupo de fenómenos específicos que son investigados por la psicología puede distinguirse clara y exactamente de otros fenómenos. Son, son nuestras percepciones, pensamientos, sentimientos, nuestras aspiraciones, intenciones, deseos, etc. Es decir, todo lo que forma el contenido interno de nuestra vida y lo que poco más o menos nos es dado como experiencia. En efecto, la vinculación a un individuo, o sea, a un sujeto que experimenta estos fenómenos, es la primera peculiaridad característica de todo lo psíquico. Por ello, por ello, los fenómenos psíquicos aparecen como procesos y como propiedades de individuos concretos. Por regla general, llevan el signo de su extraordinaria proximidad al sujeto, que éste experimenta en sí mismo. Nada de lo que nos es dado en nuestra experiencia directa puede sernos dado de otra forma. Mis propias sensaciones o emociones me son propiciadas de otra forma, desde otra perspectiva que a los otros. De abajo también, por favor. Ok, el objeto de estudio de la psicología es la conducta humana. Las grandes escuelas de la psicología... no, me brinqué. Perdón. De manera concreta, la psicología se encarga del estudio de la conducta, principalmente la conducta humana. Estudia los factores que determinan dicha conducta, los sentimientos, pensamientos y todo aquello que no se puede ver o tocar, para que determina nuestra personalidad, gustos y disgustos. Otro objeto de estudio de la psicología son las patologías, anormalidades y problemas relacionados con la mente y la conducta, para así comprender un poco más su funcionamiento y cómo poder resolver dichos problemas. Esto mediante diversos métodos y técnicas. Ok, El objeto de estudio de la psicología en la conducta humana. bien, perfecto. Quédense con eso. El objeto de estudio de la psicología es la No, conducta humana, lo que habían dicho, los procesos mentales, ¿no? sí. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la psicología? La psicología, híjole, me duele decirlo, pero últimamente contrario a la pedagogía, se basa en hechos, es objetiva, debe de ser comprobable, ¿ok? ¿Qué fundamenta esa comprobación? Los fundamentos de la psicología nos permiten estudiarla de manera integral. Afortunadamente, la psicología es comprobable, ¿ok? El psicoanálisis, el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, la gestal y el cognitivismo tienen como similitud que cualquier psicólogo que las practique desde esos enfoques tiene que llegar a un resultado dentro de esos mismos enfoques. ¿Sí me explico? Si Ujú, voy a sí. una terapia psicológica de la gestal, no voy a tener otro tipo de estímulos que no sean propios de esa corriente. ¿Sí me explico? Eh, ¿Qué fundamenta a la psicología? Algunos lo conocemos como ciencias auxiliares o ciencias que apoyan al estudio de la psicología. ¿Cuáles son? La uno, la básica, la non plus ultra. La me, di,
Medicina. medicina, ¿qué ciencias le dan el fundamento a la psicología? Pues bueno, la filosofía, yo pienso. Sí, Filosofía, piensa. la sociología también, sociología, Sociología, bien, anoten. la, la Ciencias que, sociología, anótenlas así, ciencias que fundamentan la psicología, filosofía, antropología también, antropología, antropología, sociología, medicina, medicina, este, últimamente el derecho. la ética, bueno, el derecho. ¿Qué otra ciencia? ¿Qué otra? Podemos dividir, ¿no? Ya, por ejemplo, en medicina podemos dividir en fisiología, en nutrición, en diferentes áreas. Pero en términos generales, antropología, sociología, medicina, Medicina, abarcan casi todas. ¿Ok? Otra de las ciencias que fundamenta la psicología es la pedagogía, en la parte de la psicología educativa, en la educación. Ahora, eh, ¿por qué sería importante o de dónde nace el estudio de la conducta humana? Es inherente al ser humano. El tratar de entender, es uno de los grandes problemas de la filosofía, el tratar de entender a otro ser humano, hombre o mujer. Que en la época que ustedes me digan, los seres humanos hemos tratado de generar ideas, salvo en esta, ya no nos interesa conocer al ser humano, ya nos interesa conocer al mundo, ya estamos interactuando con la tecnología. O sea, esta barrera ya la rompimos o ya la dimos por terminada y no terminamos de conocer al ser humano. Eh, pero en este amplio sentido, la conducta humana siempre ha sido objeto de estudio por curiosidad, por morbo, por apreciación, que son como las tres principales, por miedo, por felicidad, porque a partir de ahí podemos entender y comenzar a relacionarnos de tal forma que el ser humano no corra peligro, que es como una de las actividades principales que debe de tener el ser humano. Si recuerdan la pirámide de Maslow, ujú. podemos entender que hasta abajo está la seguridad. Es por eso que el estudio de la conducta humana a nivel psicológico se vuelve súper importante. ¿Qué profesión o qué profesionistas son los encargados de apoyar a los seres humanos en salud, en salud mental? Pero psicólogo, ¿no? Ok, el psicólogo, Psiquiatra. psiquiatra, Bueno, okay, que son los más calificados, los que entienden más del estudio de la conducta humana y del estudio del cuerpo humano. La mayor cantidad de las veces, o lo ideal sería que trabajaran juntos para poder darle una mejor solución a una persona. Hemos estudiado la conducta humana desde un aspecto deportivo, bélico, educativo, cultural, social, etcétera, etcétera. La conducta humana se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque a partir de los hechos que se genere de cada grupo social, podemos seguir reproduciendo nuestro legado en este plano o en este planeta. Ahí radica la importancia de la conducta humana. No es como que seamos metiches, algunos sí somos chismositos, ¿verdad? Pero Pues ya es bueno preguntar siempre. Yo siempre pregunto, no te seas muy chismoso, que así debe ser el humano, preguntar, porque es saber, nada de ser chismoso. Yo cuando escucho eso de chismoso, le digo a la gente, lo que pasa es que tú no sabes preguntar y no sabes aprender. decía una maestra que aprecio mucho al día de hoy, me decía, precisamente en psicología, me decía, abusado porque mientras tú preguntas, alguien más observa. Y decía, Exacto, se lo gana. ok, ya lo entendí. Exacto. Ok, ¿cuáles son las áreas de la psicología? Ay, bueno, psicología. Ay, no, no. ¿Podría decir la psicología infantil? No. Psicoanálisis. Educativa, organizacional, Ok, ¿qué más? Bueno, educativa, deportiva, son Clínica. esas.
psicología socio- educativa, clínica. sociocultural, social, social, la cultural, salud. O sea, el campo es amplio. amplio. ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto al estudio de la psicología? Creo que esta parte ya lo podemos, o sea, ya le puedo poner palomita. Ya sabemos cuáles son los fundamentos, entendemos cuáles son las áreas. Tenemos que, esta asignatura nos va a servir para especializarnos en únicamente con los términos que corresponden a la psicología educativa. Por ejemplo, se los comparto, ya se los había puesto en las diapositivas. ¿Alguno lo recuerda? Venían marcados como unidades. Por ahí les dejé un regalito, con esta parte. Ok, ¿cuáles son los términos con los que nos vamos a familiarizar? Enfoques conductuales, conducta, desde luego, aprendizaje, tipos, memoria y aprendizaje, motivación, cognitivismo, evolución y evaluación, me atrevería a decir. Ahora, quiero que a partir de esta clase digamos las cosas como son. Miren, en estos momentos, ya me voy a olvidar las generaciones, en estos momentos no se dicen las cosas como deben de ser porque causa cierta aversión a decir, es que estás muy limitado en tus conocimientos. Que la palabra correcta es limitarse, ¿no? Yo me limito a no estudiar, a entender solo un poco, a entender un enfoque, un aspecto, tal. Quiero que a partir de esta clase comiencen con ese lenguaje técnico que, si bien no es agresivo, es el correcto, para que podamos fluir en la conversación. Un pedagogo con una especialidad en psicología educativa es un monstruo, es quien nos puede ayudar a resolver todo tipo de problema de enseñanza o de aprendizaje. Me gusta mucho, se los voy a mandar ahorita, una tira cómica, los que ya son más, más grandes, a lo mejor se van a acordar de esa tira cómica, elaborada por Quino, ubican a Mafalda. Está muy padre la imagen y decía Mafalda, maestra, ¿por qué dice, palabras más o menos, ¿por qué dice que yo tengo un problema de aprendizaje? ¿Y qué tal si usted tiene un problema de enseñanza? Exacto. Y es esta parte de la psicología educativa. No, como psicólogo educativo, como pedagogo especialista en psicología educativa, si algo debemos de entender es absolutamente todo. Sí. Todas las personas alrededor del fenómeno educativo. Directivos, docentes, padres de familia, alumnos, supervisores. Me encanta esta parte y esta idea que por ejemplo, ahorita estoy muy peleado en un lado ahí, en una base aérea, en las que les pregunto, a ver, ¿quién viene hoy? No, pues viene tal, 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 tal. A ver, señor, si usted ya sabe que viene la persona que lo puede arrestar, ¿por qué le da derecho a que lo arresten? Vete a bolear, vete a lavar o vete a tal, 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 tal. Como parte de un proceso educativo, como psicólogo educativo, podemos analizar el proceso, porque normalmente el pedagogo peca de eso, de estar dentro del proceso y decir, pues hazle así, 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 pero como psicólogo educativo o como pedagogo con especialista como una especialidad en psicología educativa, podemos decir, pues ya dejen de hacer esto está mal, no nos funciona, vamos a cambiar. Obviamente allá adentro no se puede, pero en una institución educativa o en un contexto educativo sí lo podemos hacer, y eso es lo que dictamina el ritmo de aprendizaje, de enseñanza, el ritmo de vida, sobre todo, de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta aquí algo.